Mañana en Casa TV quiere continuar con ustedes disfrutando lo que fue esta gran conferencia con motivo del bicentenario del patricio Juan Pablo Duarte. Esta conferencia fue auspiciada por Iniciativas para República Dominicana. O sea, Duarte entendió que la mejor manera de él llevar a cabo su empresa era a través de la educación. Y eso fue lo que hizo. Educar a aquellos que él entendía que eran potenciales para llevar a cabo su empresa. Él le daba clase a todo el mundo, porque estamos hablando que Duarte llega en el 31 y es en el 38 que funda la Trinitaria. Entonces, él le daba clase y según le iba dando clase, se iba interrelacionando con ellos y de ahí identificaba quiénes eran aquellos que se le podía confiar, oiga bien, integrarse a un movimiento conspirativo contra un régimen que se había afianzado, como era el régimen de Boyer. Sigue diciendo Rosa Duarte, los traidores de todos los tiempos llamaban vastísimo el proyecto de independizar la patria y no se engañaban, pues era vastísimo sin duda, pues que no contaban para realizarlo sino con un pueblo acostumbrado a la servidumbre. Y termina, y no tan solo transmitía su conocimiento, sino que tenía a disposición de sus amigos, o del que lo necesitara, sus libros, que él tanto estimaba. ¿Y cuál era la materia preferida de Duarte? La filosofía. Es famoso su pensamiento, donde él establece que la política no es una especulación, es la ciencia más pura y más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. El buen ejemplo, lo poco o mucho que hemos podido hacer, o hiciéramos aún en obsequio de una patria que no es tan cara y tan digna de mejor suerte, no dejará de tener imitadores, y este consuelo nos acompañará a la tumba. Como se puede observar, al mismo tiempo que coloca a la política en segundo rango, de donde se deduce que la enseñanza de la filosofía tenía por norte motivar el fundamento de la política en forma noble y enaltecedora, como él la entendía. Junto a esta preferencia por la filosofía, descansaba su devoción por las matemáticas. Junto a esta preferencia por la filosofía, en la aspiración de hacer de la política una ciencia, las matemáticas, sobre todo con su derivación estadística, son esenciales para la estrategia política, y la acción política de Duarte ofrece muestra conspicua de su notoria capacidad de estratega en ese campo. Además, en sus tareas preparatorias se percató del significado decisivo que a la postre tendría el aspecto militar de su empresa, y para la eficiencia en ese orden de actividades, las matemáticas desempeñaban un papel de primera importancia. A la acción docente unió la fase del activista social, que aprovecha todas las alternativas para favorecer de manera discreta en los diversos círculos del medio en que se mueve el auge de las tendencias que lo alientan, tomando en cuenta que en un ambiente semidesolado como el de Santo Domingo para entonces, concitaba curiosidad y prestigio para cualquiera
el arribo procedente de los centros más civilizados del mundo, y su presencia se hacía notar por la inteligencia y limpieza del alma que denunciaba y la expresión de su rostro, así como por su dignidad afable y acogedora, peculiaridades y las circunstancias que le favorecieron para crear nexos personales y ocupar sitial aventajado en breve término en cualquier parte. Consciente de que llegaría el momento para el uso de las armas, practicaba con sus amigos sesiones de esgrimas en el almacén de su padre, alcanzando fama como hábiles espadachines. Algunos de sus alumnos más aventajados, entre los que se destaca Matías Ramón Mella. En ese orden, ingresa a la Guardia Nacional, institución que pretendía ser en Haití como lo había sido en la Francia de 1789, una expresión del pueblo en armas, y fue extendida a la parte española en obediencia al espíritu militarista del régimen del gobierno de la parte occidental. En torno a esto, Rosa Duarte dice que bajo la dominación haitiana, el que podía costear su uniforme y su armamento pertenecía a la Guardia Nacional, y así fue que principió su carrera militar de Fourrier de su compañía. Fourrier es el equivalente al rango de cabo. En adición, Duarte era agrimensor. ¿Y qué buscaba él con esta profesión de agrimensor? ¿Quién va a sospechar que una persona que ande midiendo tierra está conspirando? Está trabajando sin despertar sospecha en las autoridades haitianas. Y se desplaza por todo el territorio nacional y lo conoce. El ideal que aporta Duarte es la plena conciencia de lo propio en función de deberes y derechos, de nación y nacionalismo, de independencia y soberanía, que alienta una confianza en sí mismo, que frente a la carencia de recursos puede parecer ajena a la realidad, pero que rompe el complejo con caracteres de maleficio que se había incubado en el calor de las vicisitudes históricas para presentar como indispensable la protección extranjera, y así lo expresa. No habrá ningún amo, dice. Se formará una república independiente, libre de toda dominación extranjera, con su bandera propia, en la cual se destacarán los colores clásicos, azul, rojo y blanco. El azul, símbolo del ideal. El rojo, que debía representar la sangre de sus libertadores. Y el blanco, en forma de una cruz, que serviría de norte y guía a la nueva nacionalidad, inspirando a sus hijos las ideas de paz, unión, confraternidad y supremo sacrificio en aras del ideal. Y para conquistar esa independencia no necesitaremos ejército extranjero. La república se formará por su propio esfuerzo. Cuando pondera todo esto, comienza a perfilarse su figura y el nimbo que lo enaltece como precursor y realizador de la nacionalidad dominicana. En su proyecto de constitución sustenta que la nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos, que la nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. Cuando funda la Sociedad Secreta La Trinitaria como organismo conspirativo que supo difundir por todos los ámbitos del país, sobre todo entre la juventud, las ideas libertadoras, nadie en el país tenía conciencia que el pueblo dominicano constituía una nacionalidad y gozaba de actitudes para forjar su propia nación. Fíjense con las cualidades que contaba.
era dueño de un territorio perfectamente definido, que había defendido a punta y lanza y al filo de machete desde los días de la invasión de Peña y Venables en 1655. La economía del oro primero, luego la del azúcar y después la del ganado, había entrelazado y soldado las diferentes partes de ese territorio. Hablaba un idioma común a todos sus componentes. Había forjado una cultura propia, producto de la fusión de la indígena con la española y la africana, proceso de transculturación que le daban al dominicano formas peculiares de ser, o sea, le daban una idiosincrasia. No obstante, a los elementos de la sociedad dominicana, a quienes les correspondió jugar ese honroso papel, o se había sumado a la diáspora iniciada en 1795 con el Tratado de Basilea, o había rendido sus voluntades a la dominación haitiana. Concibió que para vencer a los haitianos, lo más importante era poner en el corazón de cada dominicano tres aspectos morales: Dios, patria y libertad, pues la panorámica que tenía ante sí era una ideología colonial, un alma esclava, un espíritu apocado, un corazón sin fe, un pueblo resignado a sufrir todas las agresiones, y comprendió que su misión debía ser la de un educador que lograra enardecer el fuego de esos tres grandes sentimientos: el de la religión, el del amor a la patria y el de la libertad. El gobierno haitiano se enteró del proselitismo de la Trinitaria, porque donde quiera hay un Judas Iscariote, y de forma inteligente, oiga bien, para preservar a sus compañeros de ideales, Duarte disolvió el movimiento y fundó otro, denominado la Filantrópica. Fíjense que ante el tropiezo no se amilana, sino que continúa, tiene otro curso de acción. Pero no se queda solamente en la filantrópica para recabar fondos. Utiliza la estrategia del arte. Funda otra sociedad que tuvo mucho más impacto, la dramática. ¿Y qué hace la dramática? Realizan presentaciones teatrales. Pero cada una de esas presentaciones estaba orientada a enviar mensajes subliminales. Una de las más famosas es de un autor llamado Eugenio de Ochoa, que tiene una obra que se llama Del año 23, en Cádiz. ¿Y qué narra de Ochoa en esa obra? Hacían obras de cuando Francia estaba ocupando España, a raíz de la imposición del rey Fernando VII. Como dijimos anteriormente, usted sabe que Francia ocupa España, Fernando VII es depuesto, y en el resurgir de Fernando VII que se comienzan los movimientos por conseguir de nuevo que sea instaurada la Constitución de Cádiz de 1812, comienzan a hacer una crítica a ese dominio francés. Y una de sus obras, en una de sus partes, dice: me quiere llevar el diablo cuando me piden un pan y me lo piden en francés. Un edecán del gobernador Alexis Carrier, que se encuentra ahí. Acuérdense que los haitianos habían impuesto el francés como el idioma. Entonces van a buscar, y cuando van al libreto, exactamente dice así. No se está conspirando, simplemente se está haciendo uso del arte, de la obra de este señor, este autor español. Y continúa ese proceso que va a culminar posteriormente con el movimiento
el movimiento emancipador. Pero los trinitarios en ese proceso, ellos fungían de arquitectos, de obreros, de actores, de taquilleros, o sea, ellos hacían de todo ahí. Uno de los actores más famosos que tuvo ese movimiento de la dramática fue Juan Isidro Pérez, por las persecuciones a que fue sometido, se volvió loco, le decían el divino loco. Pero Duarte se quedó en las organizaciones. Ese no era su carácter. Duarte no es lo que mucha gente han querido que nosotros pensemos que era. Un apóstol. No, Duarte era un hombre de acción. Él estaba atento, tenía visión estratégica. Y siempre buscó la manera de hacer alianzas. Hizo un viaje a Venezuela, porque Venezuela era uno de los lugares donde la diáspora dominicana siempre iba a parar, Venezuela, Puerto Rico y Cuba. Se llevó a Venezuela tratando de conquistar a los que se habían refugiado allí a consecuencia del Tratado de Basilea, pero ya parece que se habían curtido con la llanura de Venezuela y no tuvo éxito. Donde él sí tuvo éxito fue cuando él se enteró que en Haití se estaba conspirando para derrocar el gobierno de Boyer. Porque él entendía que era preferible luchar contra un gobierno nuevo, que generalmente tiene ciertas debilidades, que contra un gobierno que estaba afianzado como el de Boyer. Y buscó fórmula para constatar a los que estaban llevando a cabo ese movimiento. Y nombró al trinitario Juan Nepomuceno Ravelo. Pero Ravelo no tuvo éxito en tratar de comunicarse con los conspiradores haitianos.